Bienvenidos, buenas tardes, bienvenidos a todos nuestros asiduos acompañantes a esta serie de abiertos, pero también bienvenidos a aquellas personas que nos acompañan por primera vez. Esta es una serie de abiertos que ha organizado Nueva Narrativa. Nueva Narrativa es un ecosistema de proyectos, es herramientas, puentes para unir a las Guatemalas, para poder entre todos construir una nueva narrativa. Como parte de los programas importantes que impulsamos, está además de la formación de nuevos ciudadanos, la biciruta No Museo. No Museo es una cápsula para viajar en el tiempo, una cápsula que nos va a permitir entre todos juntos viajar al pasado para entender el presente y activar procesos de inteligencia colectiva que nos permitan diseñar futuros posibles y construirlos, que nos permitan también imaginar, diseñar, construir futuros posibles. Por eso es importante esta serie de sesiones que hemos organizado con mucho esmero para ustedes, porque es importante y necesario e impostergable que nos planteemos una serie de preguntas existenciales. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿Qué somos capaces de hacer? Para eso es importante aprender del pasado, entender el presente y activar esos procesos de inteligencia colectiva. Por eso, para activar esos procesos, nosotros hemos diseñado esta serie de diálogos abiertos que nos permiten compartir conocimientos, experiencias de una manera horizontal, de una manera en donde todos escuchamos, todos aprendemos y de manera que vamos activando esa inteligencia colectiva que nos permite pensar que podemos redactar una nueva narrativa de una manera nunca antes hecha. Además de que damos la bienvenida a todos ustedes, también damos principalmente la bienvenida a aquellas personas, como dije hace un momento, que nos acompañan por primera vez. Nos pueden seguir si quieren, si están interesados en conocer más a fondo de nosotros en redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook como Nueva Narrativa. También pueden encontrar los programas anteriores. Este es el tercero de la segunda temporada. Iniciamos un programa dedicado a activar los procesos de inteligencia colectiva. Luego, el siguiente programa fue dedicado a aprender sobre nuestro pasado milenario para estar orgullosos de él. Y hoy vamos a hablar sobre la colonia. Para eso, esta tarde nos acompañan la doctora Aura Cumes, el doctor Roberto Gutiérrez. Solo un momentito. Una pregunta a todo el público y bienvenidos hoy en la noche. Nos escriben en el chat que no se escucha. ¿Nos podrían confirmar si está mejorando el audio, si es el de Raúl o si también el mío no se escucha? Ah, no, aquí perdón, no. yo escucho bien. Sí, se escucha bien. Buenísimo, muchas gracias. Entonces, perdón. No se preocupen. Nos acompaña esta tarde, les decía, bueno, además de dar la bienvenida, por favor, cualquier comentario, nosotros estamos pendientes del chat, cualquier situación técnica también, ¿verdad? Nos ayuda mucho si nos avisan y nos advierten si hay algún problema. Como ya les decía, esta tarde vamos a abordar el tema de la colonia y contamos con la participación de Aura Cumes, de Roberto Gutiérrez y Edgar Varías. Son tres personas que han caminado mucho sobre el tema de la historia, que además son muy entusiastas en compartir ese conocimiento que ellos han investigado y que comparten en las aulas también con todas las demás personas. Les voy a ceder la palabra para que de manera brevemente cada uno de ellos se presente y podamos dar inicio a la actividad ya central del día de hoy. Bienvenida, Aura. Muchas gracias por la invitación, Raúl. Mi nombre es Aura Cumes y soy antropóloga, entre otras cosas. Gracias, bienvenida.
Bueno, además, Aura es, además de antropóloga, es cofundadora de la Comunidad de Estudios Mayas, ¿verdad? Investiga y comparte sus conocimientos para entender las dinámicas sociales antropológicas desde la perspectiva indígena. Roberto, bienvenido. Gracias, Raúl. Buenas tardes a todos. Un gusto y un honor estar compartiendo esta tarde. Mi nombre, pues ya se dijo, Roberto Gutiérrez, soy ciudadano quetzalteco. En mi vida, pues me he dedicado a la empresa y en los últimos 20 años a temas humanistas, ¿verdad? Antropología, un poco sociología y últimamente en la historia. Ese es un poquito mi recorrido, Raúl, gracias. Muchas gracias. Además, es columnista. Hoy, de hecho, escribió una muy buena columna, se los recomiendo, en el periódico. Edgar, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y siempre es agradable poder dialogar, poder hablar sobre historia. Aunque en el afiche aparecía Aura de Chimaltenango, Roberto de Quetzaltenango y yo de la capital, en realidad yo soy de la costa sur con mis ancestros del oriente del país, o sea, dicho de otra manera y por un músico, no soy de aquí ni soy de allá. Buenas tardes, soy de la Escuela de Historia. Bienvenido, Edgar. Edgar también habla sobre las relaciones y los procesos artísticos en Guatemala y cómo ellos son parte de nuestro patrimonio cultural. Bueno, así que sin más, le cedemos el micrófono y las cámaras a Aura para que iniciemos con este viaje al pasado. Bienvenidos a todos y muchas gracias por este ejercicio de síntesis que cada uno de ustedes ha preparado para compartir con nosotros esta tarde. Muchas gracias nuevamente, Raúl, por la invitación y mucho gusto de compartir esta mesa con los señores Roberto Gutiérrez y Edgar Varías. Bueno, yo voy a hablar como mujer cachiquel, maya, cachiquel, pero más creo como maya, y es desde ese lugar que hago mi lectura de la historia. Bueno, cuando hablamos sobre el tema del día de hoy, pusimos como punto de partida un momento histórico que es 1492 o 1524. 1492 para el caso de la invasión de lo que ahora sería América Latina o Abya Yala, y 1524 particularmente se trata de la invasión de este territorio hoy llamado Guatemala. A mí me parece que ese punto de partida es importante y como es una mesa para dialogar, entonces colocaré mis ideas, posiblemente no compartidas, polémicas, pero bueno, de eso finalmente se trata. A mí me parece que no solo marca un antes y un después en la vida de los pueblos originarios y de los que vamos a conformar posteriormente este país, sino que también surge de ahí una narrativa para entender esta etapa histórica. Y esta narrativa que surge por lo común es la narrativa de los vencedores, la que nos llega a través de la escuela, los medios de comunicación, la iglesia, entre otros campos, es la narrativa de los vencedores. Y por lo tanto, cuando tenemos un cuestionamiento, una curiosidad, una inconformidad con dicha narrativa, tendemos a buscarla o a buscar otras por las vías que se nos hace posibles. Por eso pienso que 1492 nos relata una historia que es necesario en este momento cuestionarla, como ha sido en otros momentos anteriores, cuestionarlas a partir de nuevas narrativas, como ustedes están planteando en su proyecto, para preguntarnos quiénes somos los pueblos originarios, que entiendo lo analizaron en
en la sesión anterior quiénes somos, de dónde venimos, cómo hemos medido nuestro tiempo. ¿Somos sociedades de 500 años o somos sociedades de un tiempo mucho más largo? Y en las clases, en los diálogos, en las charlas que pues he hecho desde hace algún tiempo, yo parto de considerar la medición del tiempo que ha colocado el filósofo cachiquel Marco Antonio de Paz, que nuestras sociedades tienen al menos 20.800 años, marcados el 21 de diciembre del 2012, cuando inicia un nuevo ciclo de 5.200 años. Es decir, que somos sociedades de un tiempo larguísimo y de una memoria que ha sido transgredida por el proceso de dominación colonial. Pero bueno, como no tenemos mucho tiempo, dejo allí esta parte, esa pregunta por quiénes somos. No somos sociedades de 500 años, mucho menos de 200 años, que es la etapa del Estado republicano colonial, sino somos sociedades de tiempos mucho más largos. Por el otro lado, este momento nos ayuda a preguntar ¿quiénes son aquellos que nos invadieron y colonizaron? Esa pregunta no la solemos hacer, sino repetimos las ideas que también hemos encontrado en los espacios en donde se nos traslada la historia oficial. ¿Quiénes eran los que quienes nos colonizaron, nos invadieron y nos colonizaron? Puede tener diversas respuestas. Entonces yo me he interesado por indagar en la historia de España y de esa Europa que nos llegó en aquel tiempo. Recordemos que España solo surge después del momento de la invasión colonial. Antes no existía España como la concebimos hoy, sino estaban los castellanos, los vascos, los catalanes, etcétera, además con un proceso de colonización interna de los castellanos sobre los otros pueblos. Pero al final de cuentas, al llegar a estas tierras, hay algo que parece homogenizar la postura de aquellos que y ahora son nombrados como España, ¿no? Como españoles o en lo que ahora es España. Pero esa España que se nos ha pintado de alguna manera, yo la entiendo como aquellas sociedades que al llegar acá tenían al menos 800 siglos de guerras de religión, que se habían desangrado profundamente en guerras de religión, que habían tenido un proceso inquisitorial en donde habían quemado a las mujeres acusadas de brujas, a los herejes, había una persecución contra moros y judíos, era una España con hambre, expulsaba a mucha de su gente, y que era la gente que llegó a estas tierras. Y que construyó mucho de lo que ahora tenemos. Entonces, a mí me parece que el proceso colonial empieza en un momento de la historia, pero no termina en 1800, sino que es un proceso que se constituye como una forma de dominación y se hace permanente en nuestras vidas a través de varios elementos. ¿Qué fue lo que supuso la colonización para nuestras vidas? Yo planteo que tuvo la colonización una pretensión de totalidad, es decir, que buscaba dominar nuestra existencia a partir de una reconstrucción ontológica de nuestro ser, de una imposición epistémica, espiritual, económica, política, estética. Es decir, que no era exclusivamente un proyecto económico o no se dio exclusivamente como un proyecto económico, tal como lo decían historiadores como Severo Martínez, entre otros. Al momento de leer qué es eso de lo colonial, cuando la gente de los pueblos originarios lo leemos, entendemos que es mucho más que un proyecto económico. Por eso mismo no es una época, sino un proceso, entonces, que tuvo un inicio, pero no ha tenido un fin, a pesar de las luchas anticoloniales que existieron en cada momento de la historia. Y ahí sí, cito a Severo Martínez cuando dice que al menos hubo un levantamiento semanal de la gente que estaba
inconforme con los procesos de dominación que luego podríamos entrar en. Entonces, lo colonial es algo permanente en nuestra existencia. Lo colonial se da todos los días hasta el día de hoy. Todos los días somos disciplinados para aceptar el proceso de dominación colonial. Pero algo muy importante en esta dominación, me parece a mí, es el recurso de la raza como un mecanismo de poder sobre el cual se sustenta la dominación colonial. Es el recurso de la raza y el racismo que va a hacer natural el proceso de dominación colonial, incluso convenciendo a los subordinados de que su dominación es justa y es necesaria en muchos casos, y es ahí el éxito del proceso de dominación colonial. La raza, como concepto, no solamente crea identidades subordinadas o inferiorizadas, sino que la raza lo que hace es crear la idea de las razas superiores y de las razas inferiores para que algunos tengan la posibilidad de despojar la vida de otros para existir. Y entonces lo colonial no solo somete a los pueblos originarios, sino que esclaviza a los pueblos africanos, y de allí que la raza se convierte en un factor poderoso para la construcción de la blanquitud como sinónimo de progreso, modernidad, entendido como algo natural. Para terminar, yo diré, no sé cómo estoy de tiempo, pero yo diré que hay 4 elementos que hacen que lo colonial se construya en algo permanente. Estos 4 elementos es que este sistema anula de los pueblos originarios su potencia política, es decir, que no les concede la calidad de sujetos políticos. Unido a ello, los convierte en sujetos eternos o en objetos, no sé, eternamente insurgentes. Y de ahí que muchos de los levantamientos indígenas en donde la población se rebelaba frente a las crueles condiciones de existencia dentro de la dominación colonial, fueron entendidos como motines de indios, como motines de los insurgentes. Es decir, que esa idea de los insurgentes logra tener preponderancia en determinados momentos de la historia, como en la época del genocidio, surge en ese momento de la colonización. Y ahí podemos revisar los tratados de Bartolomé de las Casas, cuando él narra la forma de matar al indio, entre comillas. Y observamos que mucho del mecanismo de muerte contra los pueblos originarios, contra las mujeres y los hombres, es el mismo mecanismo que se utilizó durante la época del genocidio. Es decir, se inventa ahí una manera de matar al indio que no ha tenido una desestabilización hasta este momento. Por el otro lado, el sistema de dominación colonial convierte a los pueblos originarios en la servidumbre del país a través de distintos mecanismos que no voy a narrar en este momento, pero es una servidumbre que se alarga, que inicia en el proceso colonial y que se institucionaliza en el Estado republicano con la legislación del trabajo forzado, entre otras cosas. Y de ahí que el Estado guatemalteco llega a tener como fundamento el racismo. Entonces, pues nos convertimos en esto, en sujetos despojables, se anula la potencia política en nuestros cuerpos individuales y colectivos, se nos constituye en la servidumbre del país y en sujetos eternamente insurgentes. Bueno, cierro diciendo entonces que desde mi planteamiento, el proceso colonial no es una época, sino es un proceso de dominación que continúa hasta la actualidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Aura. Muchas gracias por este resumen, esta síntesis conceptual que usted ha planteado, ¿verdad? En donde nos comparte cómo el proceso colonial de aspectos económicos y cómo también nos plantea los distintos impactos que estos otros procesos han tenido sobre los pobladores originarios. Bueno, para seguir hablando del tema, entonces cedo la palabra ahora a Roberto. Roberto, bienvenido. Gracias, Raúl. Haremos igualmente un intento de resumir en 10 minutos 300 años de nuestra historia.
Y en ese sentido, tal vez hacer primero unas 2 o 3 consideraciones muy rápidas, pero que me parece importantes dejarlas listas. La primera es, obviamente, que debemos ubicarnos como un ejercicio mental en la época que estamos tratando y las realidades que se vivían, tanto políticas como sociales, económicas, etcétera. No podemos ser ahistóricos y tampoco podemos hacer una crítica circunstancial sin tener claro cómo era la cultura, la filosofía y las formas de vida de esos momentos. Un segundo tema que quisiera también complementar, que ya lo decía doña Aura muy bien, es que España como nación no existía, sino hasta empieza a existir como tal hasta las Cortes de Cádiz, la Constitución de Cádiz de 1812. Antes de ello era una monarquía hispánica. Eso creo que también vale la pena tenerlo como una de las consideraciones. Y una tercera, pues es eso, ¿verdad? Que se nos propone que acotemos en el tiempo desde 1492 hasta 1800, nos decía la invitación. Y la fecha de 1492 realmente es una fecha importante porque marca un hito en la historia humana y no solo por el descubrimiento de América o el encuentro de dos mundos, como también lo conocemos, sino por ser una fecha que la mayor parte de los historiadores marca como el fin de la Edad Media y el inicio del Renacimiento moderna. En esos años, y ya lo decía doña Aura, sí se da la salida, en esa época se da la salida de los árabes de la península ibérica, la forzada cristianización de judíos, entre otros acontecimientos, ¿verdad? Y también se forma lo que sería el imperio, ¿verdad? El imperio peninsular. Recuperando el tema entonces de 1492 y sobre el descubrimiento de América o encuentro de dos mundos, hay que recordar que Cristóbal Colón al salir iba en busca de una nueva ruta a las Indias Orientales, a las islas de Molucas o a las islas de la especiería para el comercio de las especies cabalmente. Como sabemos, las especies eran y siguen siendo un condimento esencial para la conservación de alimentos y por eso muy valiosos, ¿verdad? Y la ruta tradicional que habían estado usando hasta entonces se volvió muy peligrosa por ataques de los musulmanes. Esa ruta iba del Mediterráneo al Mar Rojo, al Océano Índico y luego ya seguía hacia la India. La otra ruta que se utilizaba era la que más adelante usaron bastante los portugueses y era hacer un bordeo por toda el África, lo cual resultaba sumamente largo y también complejo y peligroso. También hay que tomar en cuenta que Cristóbal Colón sí sabía que el mundo era redondo, no fue una casualidad, ¿verdad? Lo que sucedió, porque ya lo habían indicado filósofos tan antiguos como Pitágoras, 500 años antes de Cristo, ¿no? Que el mundo era redondo. Incluso en la Biblia hay uno de los profetas que se llama Isaías, que ya menciona que la tierra es circular, de manera que él sabía que la tierra era redonda. Lo que no sabía es que se iba a encontrar con un nuevo hemisferio, ¿verdad? Con un nuevo, con América, eso no lo sabía. Y se la encuentra y sucedió lo que sabemos, ¿no? Pasaron 27 años después de que Colón descubrió América para que llegara Hernán Cortés a México y 5 años más tarde es cuando ya Pedro de Alvarado a lo que hoy es Guatemala. Que por cierto Pedro Alvarado entra por Chetulul, aquí en lo que hoy es San Felipe Retauleu, y luego sube hacia Xelajú. Y en Chetulul tiene el primer combate con los autóctonos indígenas de ese momento, y sabemos que se dieron esas guerras, ¿verdad? En las que la superioridad bélica de los hispanos sobre los nativos pues fue debido a la tecnología existente y también al acompañamiento. Ellos venían acompañados de varios cientos de tlaxcaltecas y por la división que existía en los grupos étnicos indígenas ya en ese momento aquí en América, que había una gran división y luchas cruentas casi permanentes. Decía doña Aura que hubo el término de invasión y hablando no se puede hablar de invasión. Eso se habla de invasión cuando llega un grupo humano a un territorio y desaloja totalmente de ese lugar a los grupos existentes. Esa es técnicamente la nominación que se hace de invasión. Por ejemplo, cabalmente aquí en Quetzaltenango hubo una invasión de los quichés sobre los mames en el año 1450. Dirigidos los quichés en aquel momento,
por el rey Kikab el Grande. Eso fue una invasión porque sí quedaron totalmente desalojados. Lo que sucedió cuando vinieron los peninsulares, entonces no fue una invasión, sino fue una conquista. Y la conquista técnicamente es cuando un grupo somete a otro, lo somete, pero se quedan instalados en el mismo territorio. De sometimiento, sí, pero no es la invasión como se le ha dicho siempre. Después de durante estos 300 años que se llama también colonia, que también sugiero yo, como estamos tratando de polemizar, que es una denominación que fue básicamente instalada por la historiografía inglesa. Como sabemos, los ingleses llegaron a lo que hoy es Estados Unidos, a Newport, ¿verdad? Que era un corsario inglés, llega 100 años más tarde que Colón a América, y él les instala una colony, o le llamaban planters también, y una colonia se instalaban y hacían una explotación agrícola, pero no se relacionaban con el mundo circundante, lo cual sí sucedió con la venida de los hispanos aquí a América y a Guatemala concretamente, porque sí hubo una mezcla y de ahí viene pues todo el mestizaje que hoy convivimos en este territorio. De manera que debiéramos también de llamarlo no solo colonia, que ya es un término que ya está acuñado, sino que fue realmente un periodo hispano-guatemalteco, porque recordemos que fuimos parte de una monarquía, separada físicamente, sí, pero este era el Reino de Guatemala, había un virreinato de México, un virreinato en el Perú, después estaba el del sur, dos en el sur, entonces era una monarquía con espacios territoriales separados, pero éramos parte de esa monarquía. La vida en Guatemala, en estos territorios, durante esos 300 años, sí sabemos que hubo instaladas dos repúblicas, la República de Indígenas se llamaba y la República de Ladinos, criollos o hispanos. Pero fue una vida, por lo menos en la información que hay aquí de Quetzaltenango y todo este territorio, de una relativa armonía. Había una relativa armonía. Hubo leyes, como sabemos, leyes protectoras, las leyes de Indias que no se puede negar. Por supuesto que hubo conflictos por abusos de algunos funcionarios, pero son leyes de una gran ejemplaridad y que aún hoy inspiran a los sistemas jurídicos y son como precursores incluso del derecho internacional. Menciono como, por ejemplo, había aquí en América se instaló con las leyes de Indias una procura por el fortalecimiento de la familia. Se obligó desde entonces y debido a seguir lo que aconsejaba el Concilio de Trento, el consentimiento de los contrayentes. Eso era algo que era novedoso, igualmente que el matrimonio monogámico, evitando así la poligamia que era bastante común antes de la venida de los hispanos. Por ejemplo, a los peninsulares que llegaban a América, se les permitía residir aquí únicamente 3 años como solteros. A los 3 años o se regresaban a la península o se casaban, fuera con mujeres que traían de la península o con indígenas, pero les obligaban a los 3 años a casarse. De manera que se dignificó a la mujer. Algo muy importante es que se abolió la esclavitud. Ya desde 1540, eso fue a los inicios de este periodo hispano-guatemalteco. Recordamos que aquí lo que se vivió fue sobre todo en algunos territorios de lo que hoy es Guatemala, era una teocracia, una élite teocrática y el resto de la humanidad era una semiesclavitud, ¿verdad? Porque se vivió en lo que los expertos llaman un régimen de un sistema asiático, ¿verdad? Que habían muchos tributarios que vivían en una semiesclavitud, pero cambió en esa época que estamos hablando. Dentro de los grandes avances que yo creo que hay que tener presentes, no solo vinieron guerreros que los vamos a considerar audaces y atrevidos, sino que vinieron muchas personas cultas y también vinieron bastantes curas que traían la religión. Pero si no hubiese sido esas personas cultas, no hubiéramos tenido tan pronto como en 1660, creo, la Universidad de San Carlos de Borromeo, y en el mismo año ya una imprenta y se empiezan a producir libros aquí en lo que es en Santiago de Guatemala, lo que es la Antigua. Y eso fue muy a los inicios de este periodo de los 300 años. Y hay otra cosa muy importante también dentro de las leyes de Indias y es que se
pues se protegió la propiedad comunal, se protegió la propiedad, habían leyes para proteger la propiedad comunal de los indígenas. Eso sin duda cambió después en la Revolución Liberal, pero para aquel periodo sí se protegió. Se instituyó algo muy importante que hoy disfrutamos y es la autonomía municipal. Desde entonces ya había esa soberanía de los municipios. De manera que si a esto le sumamos, digamos, lo que se construyó en esa época en términos de arquitectura, etcétera, las grandes iglesias magníficas, palacios, acueductos, ciudades, todo eso quedó de ese periodo, de esos 300 años que estamos hablando de este periodo. En síntesis, diría yo que tenemos que recuperar los aspectos también positivos, como el idioma que nos permite hoy comunicarnos con una lengua franca, el cristianismo, el respeto a la familia, al matrimonio, a la mujer. Todo ello fue formando una cultura que hoy compartimos. Reitero, y estamos claros todos que hubo abusos, hubo excesos, pero eso fueron la excepción. Tristemente es lo que se recalca y lo que se trata de recordar, pero fueron excepciones. Y esos abusos han habido en todas las culturas y en toda la humanidad, en toda la historia de la humana. Recordemos que aquí, antes de la venida de los hispanos en este periodo, había sacrificios humanos. Eso fue algo terrible que se abolió totalmente, pero habían sacrificios humanos. Lo podemos ver, digamos, ahora cuando se visitan los sitios arqueológicos, ahí quedaron plasmados en los glifos, ¿verdad? Esos sacrificios. En fin, hay cosas como todo en la vida, ¿verdad? Hay claros y oscuros en todas las culturas y en todas las épocas. Pero yo quisiera tal vez ir concluyendo con un pensamiento que me parece que es importante recuperarlo y tenerlo nosotros presente. Y es un pensamiento de Goethe, el gran poeta alemán. Él lo dejó plasmado como una sentencia que me parece muy oportuna. Y leo textualmente lo que dice Goethe. Dice: el que no sabe llevar su contabilidad por espacio de 3000 años se queda como un ignorante en la oscuridad y solo vive al día. Y aquí yo tomaría la propuesta de doña Aura. Creo que hay una historia muy, muy antigua sobre este territorio que se ha ido construyendo. Hoy hablamos de 300 años de nuestra historia, pero debemos verla en ese continuo. Ya no vamos a decir de los 3000 años que sugería Goethe, sino vayamos, como dice doña Aura, y tratemos de que desde esa época preclásica maya hasta el día de hoy han transcurrido miles de años, que debemos, por tanto, hacer un esfuerzo por trabajar por una cosmovisión común, una cosmovisión que sea una yuxtaposición de aquella que ya existía en la cultura maya y la otra que existió en esos 300 años, que de hecho hubo una cosmovisión que mantuvo a la sociedad relativamente unida. Debemos trabajar entonces por una interculturalidad, sabiendo que hay multiculturalidad. Debemos construir una nación a partir, diría yo, de la plurietnicidad con que Guatemala cuenta. Yo lo dejo por ahí de momento y muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias, Roberto. De verdad que agradecemos mucho ese trabajo de síntesis valoramos mucho, porque ustedes con ese esfuerzo intelectual nos ponen sobre la mesa en cápsulas conceptos que es necesario y que son fundamentales reflexionar sobre ellos en este momento para poder aprender juntos del pasado y poder dialogar abiertamente, horizontalmente, y darnos la oportunidad como sociedad de reinventarnos para el futuro, de redactar una nueva narrativa, una historia que aún no está escrita y que podemos hacerlo. Entonces, le cedo la palabra para seguir conversando sobre este tema tan fascinante a Edgar Varías. Bienvenido, Edgar. Muchas gracias. Sí, no cabe duda que cuando tocamos estos temas, son temas que despiertan polémica, porque la historia no es algo del pasado, la historia siempre se escribe del presente hacia atrás. Y entonces tenemos interpretaciones que van variando conforme las épocas. Ya lo decía Aura, que la historia la escriben los vencedores, pero yo quiero agregarle a eso
que son los vencedores de cada época. Por ejemplo, siempre se marcan los hitos fundacionales y los mitos fundacionales. Y cuando se escribe la historia colonial, el mito fundacional es la llamada conquista. Yo ahí sí difiero con Roberto en cuanto al término de invasión, porque la invasión es una conquista militar para quitar del poder un poder constituido y imponer otro. Pero obviamente cuando ocurre este proceso, se instaura el colonialismo. Un colonialismo que trae relaciones de desigualdad y de explotación. Marca absolutamente una separación entre dominadores y dominados, entre dominantes y conquistados e invadidos. Entonces, nosotros tenemos que considerar que cuando se escribe esa historia, pues se va cambiando las épocas de la fundación. Ahora tenemos, por ejemplo, al cumplir 200 años de la independencia, que la fundación de Guatemala ocurre con el 15 de septiembre. Y así, todos, dependiendo de esa escritura de la historia, se va creando esos mitos fundacionales. Pero sí tenemos que ver que esa invasión impuso también una ideología, y una ideología basada en la supuesta superioridad de los conquistadores. Y esa supuesta superioridad no es como se ha dicho acá en Guatemala, que cuando vinieron los conquistadores, aquí no vinieron a ver indios, pero como se ha dicho en algunos textos muy conocidos en la historia de Guatemala, pero sí hay que advertir que desde que se llegó a las Antillas, la desigualdad se marcó. Incluso unos frailes hicieron una encuesta para saber qué opinaban los colonos sobre los pueblos originarios. Y la conclusión a la que llegaron es que era mejor que fueran siervos de la corona y no bestias libres. Esa mentalidad, pues, de superioridad racial ya lo trajeron en 1524, cuando las huestes conquistadoras aliadas con una gran población indígena guerrera que los acompañó. Ahora es mucho más evidente que los 300 soldados que vinieron a invadir Guatemala, pues, españoles, no eran suficientes, pero sí se hicieron acompañar de miles de guerreros mexicanos, pero impusieron no solo una dominación económica, política, sino también ideológica. El asunto es que ese colonialismo se sigue manifestando en la actualidad, y se manifiesta de unas maneras a veces sutiles. Por ejemplo, en la invisibilización de los pueblos originarios y de los demás grupos subalternos. Nosotros tenemos una obra que acaba de ser publicada que habla sobre el Bicentenario y que pone como época fundacional de Guatemala el 15 de septiembre de 1821, en donde los pueblos están absolutamente ausentes de esa historia. Entonces, esa invisibilización, digo, que comenzó con la escritura de la historia colonial, sigue vigente hasta el presente.
Por otra parte, tenemos que también mencionar que esos prejuicios que trajeron ya desde 1492 a 1519, cuando fue la invasión hacia el continente, ya estaban plenamente ratificados. Sin embargo, está la persistencia de esos prejuicios que todavía la Iglesia Católica autorizó en 1988 una publicación de una historia que llevaba el sello del arzobispo dándole su bendición. Y por ejemplo, el autor dice: antes de terminar este largo periodo, este largo capítulo, no podemos por menos que hacer algunos comentarios desde el punto de vista indígena. Personalmente opino que entre todos los pueblos de la tierra, los indios americanos son los más cerrados a recibir los cambios de la civilización occidental. Es más, si no evolucionaron gran cosa en el tiempo de la colonia, tampoco han evolucionado gran cosa desde la independencia hasta nuestros días. Es decir, la colonia creó un discurso sobre la inferioridad de los pueblos indígenas, creó una invisibilización, y esa invisibilización también ocurre con otros grupos dominados, como por ejemplo los afrodescendientes. La historia de los afrodescendientes en Guatemala, por ejemplo, es ignorada, está oculta. Sin embargo, ahora los lienzos de la conquista nos dicen que ya hubo una población negra que vino con los conquistadores. Y luego hay una población negra importante durante la colonia, y hasta se considera que en algún momento el 30% de la población en el reino de Guatemala estaba constituida por negros. Y esas son cosas que permanecen ocultas. De tal forma que la historia se va escribiendo no solo desde los vencedores, sino desde las distintas épocas. La historia que nos llega a nosotros ahora es una historia de carácter liberal, en donde muy claramente se habla de que los pueblos originarios antes de 1524 eran nuestros antecesores, y solo José Antonio Villacorta, ya en el siglo XX, cambia esa historia, esa interpretación de que los pueblos originarios eran nuestros antecesores, y los convierte en nuestros antepasados. Aparentemente es solo cambio de términos, pero si nos damos cuenta, lo que se está diciendo es que antes vivían como inquilinos en estos territorios, pero ahora no, ahora resultan ser nuestros ancestros, nuestros antepasados. Y esa es la historia que nos llega a nosotros. Pero la invisibilización, la marginación, la exclusión política que hacía referencia Aura, esa continúa. Ese pensamiento de que los indígenas poseían vicios y que fue ratificada durante el periodo colonial, fue reinterpretada por los liberales y fue reinterpretada por el indigenismo. Cuando nosotros en Guatemala decimos, por ejemplo, que no hay diferencias entre nosotros, sino todos somos guatemaltecos, lo que estamos expresando es un discurso típicamente indigenista. Ese discurso indigenista
trató de borrarse con los acuerdos de paz, en donde se concibió que la nación guatemalteca estaba integrada por 4 pueblos. Claro, son mucho más que 4 pueblos. Aquí se está agrupando a los mayas en un solo pueblo. Está bien, es decir, políticamente eso es adecuado, pero nosotros, y ahí sí comparto con Roberto, tenemos una plurietnicidad que tenemos que respetar y que la interculturalidad es la que debe privar. Regresando a lo colonial, tengo que decir que esas ideas de lo colonial que nosotros tenemos son refrendadas por la historia que se ha venido escribiendo. Cuando nosotros recurrimos a las películas, lo que vamos a ver son exactamente la reproducción de los discursos racistas. Lo que nosotros vemos es la mirada del otro, del superior que está viendo al inferior, de este ser civilizado que está viendo a un ser invisibilizado. Esos son legados coloniales que han persistido, que se han modificado, pero que han llegado hasta nosotros y que siguen impactando en nuestra comprensión de la historia. Yo dejaría por el momento hasta ahí estas ideas para retomar el diálogo más adelante. Muchas gracias, Edgar. La verdad que estamos muy motivados, la verdad que en este espíritu de diálogo, compartir ideas que no necesariamente tienen que coincidir, pero sí que nos dan la oportunidad de identificar aquellas en donde sí podemos ir hilvanando una historia en común. Edgar también nos pone sobre la mesa la necesidad de tomar en cuenta otras poblaciones también que habitan y que comparten con nosotros este territorio y que históricamente no han sido tomadas en cuenta. Tengo ya, les agradezco realmente su participación a cada uno de los tres, el esfuerzo que han hecho por estar con nosotros esta tarde, previo a ir cerrando ya esta primera fase, que es la fase de sus planteamientos. Quisiera preguntarle a Aura, los pueblos originarios han logrado resistir a lo largo de todos estos años y preservar su cultura, incluso a pesar de la globalización cultural últimamente, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para revalidar ese conocimiento de los pueblos originarios? ¿Cómo podemos propiciar este tipo de actividades como estos diálogos abiertos que nos permitan reconciliarnos, que nos permitan sanar heridas y ver cómo podemos hacer una historia que nos permita juntos ver hacia el futuro? Aura. Bueno, coincido bastante con los planteamientos de Edgar y no tanto de Roberto, pero pues en algún sentido hay ciertas posiciones que ojalá pudiéramos o tuviéramos la posibilidad de conversar, pero por desgracia esto no mucho se da. Yo quisiera solamente remarcar varios planteamientos. La gente maya en este momento está haciendo una relectura de su historia en un proceso de descolonización que implica un diálogo con nuestro pasado. Y queremos retomar en nuestras manos la autonomía, la soberanía y la libre determinación por nuestra existencia y por repensarnos también en este país. Esto significa que tenemos una voz tan legitimada, o debiera ser así, como las otras voces que existen en este país. Lamentablemente, eso no es muy común. Es muy frecuente que a los mayas se nos den lecciones de la historia, ¿no?
se nos discipline en las aulas todos los días sobre cómo debemos entendernos nosotros y cómo debemos entender la historia. Esta no es una posición, lo intercultural para mí es una cuestión tibia, pero ni siquiera a eso llegamos en este país. Entonces, si lo intercultural sirve para algo, debiera servir para tener la posibilidad de constituirnos como sujetos dialógicos. Esto significa que yo escucho y me escuchan y mis ideas se debaten como yo debato con la idea de los demás para construir algo distinto. De lo contrario, no hay una condición de sujetos diálogos. Y eso es lo que mucha gente maya hemos estado pidiendo, mínimamente constituirnos en sujetos dialógicos, que la interpretación de los hechos de la historia tenga también una interpretación desde nuestro lugar, ¿no? Y esto me parece que se va construyendo, es algo que necesita de espacio, de tiempo y de condiciones para realizarlo. Bueno, esto en primera instancia. En segundo lugar, como pueblos tenemos una narrativa contraoficial. Esto significa que nosotros no celebramos el bicentenario de la independencia, condenamos la profanación de Ixinché, por ejemplo, que hizo el gobierno, nos negamos a seguir reproduciendo una narrativa ofensiva de lo que somos, porque de acuerdo, por ejemplo, con Silvia Rivera Cusicanqui, esta profesora socióloga, hemos dicho que la narrativa oficial usa un lenguaje que esconde más que devela, conquista, descubrimiento, exclusión, marginación, son palabras que ocultan el cruel proceso de dominación colonial. Entonces usamos otra narrativa, invasión, genocidio, violencia, despojo, ni siquiera el concepto de desigualdad desde mi punto de vista, que coincido con Edgar, lo hemos utilizado por algún tiempo, pero ni siquiera ese concepto da cuenta de los procesos de despojo que existen en este momento. Y hay miles de ejemplos. ¿Cómo es posible que Bernardo Tal esté preso por defender un río que nos pertenece, que pertenece a esa comunidad, cuyo dueño es un español que lo está gozando y nosotros no tendremos una postura de defensa por lo que nos pertenece? Son las cosas que todos los días ocurren para observar que la colonización no solo es cultural. Bueno, yo sé que debo cerrar con esto. La colonización no es un problema cultural solamente, es un problema de dominación que tiene una pretensión de completud, que dije anteriormente, es ontológico, epistemológico, político, económico, etcétera. Y por lo tanto debe romperse desde mi punto de vista por ahí. La cultura es tan solo un elemento más del proceso de dominación colonial. Los pueblos indígenas no podemos entendernos solamente en el marco de la cultura, sino como sociedades complejas, antiguas, con sentidos de mundo, con epistemologías profundas que necesitamos rescatar. Pero mínimamente creo que el primer paso sería constituirnos como sujetos diálogos. Gracias, Aura. Sí, definitivamente creo que es importante. De hecho, uno de los esfuerzos de Nueva Narrativa es precisamente eso, ¿verdad? Que todos seamos sujetos dialógicos y que todos podamos debatir, reflexionar sobre las ideas y cómo podemos, pues, ir buscando esas opciones que tanto queremos para poder redactar una nueva narrativa en el futuro. Roberto, la traza de Indias ayudó a ordenar las ciudades en la colonia. Ahora que nuestras ciudades están desordenadas, ¿qué podemos aprender de estos planes? ¿Verdad? Me refiero a que en la América ya occidentalizada, digamos, por supuesto que hubo, ya lo vimos en el programa anterior, grandes ciudades antes de la llegada de los españoles, antes de este proceso que estamos hoy, pero también es importante que, viendo hacia el futuro, ¿qué podemos aprender de esos procesos de planificación y de organización espacial que vinieron en ese momento? Sí, Raúl, bueno,
Yo en ese tema concreto diría que tenemos igualmente que aprender de la experiencia tanto de la época prehispánica en Guatemala como la época después posterior de esos 300 años que estamos hablando. Digamos, cuando uno visita, como lo he hecho yo anualmente, esos sitios antiguos arqueológicos, uno ve una planificación de ciudades que lograban resolver, digamos, todo lo que se requería para una convivencia digna, digamos, de las personas, sistemas de acueductos, sistema de transporte de las personas, cómo se movilizaban, en fin, ahí se puede aprender mucho de diseño de ciudades. Igualmente que lo que sucede después ya en esa época de esos 300 años de la historia hispano-guatemalteca que yo mencionaba. Pero tal vez yo sí se me permite rápidamente también hacer alrededor de estos otros dos comentarios. Uno, que yo pienso que hay que tener mucho cuidado con los temas que se conocen como la leyenda negra. Creo que hay que estar muy claros en es que mucho de la historia de los últimos años se ha escrito por o personas inglesas o de incidencia de los ingleses. Sabemos que los ingleses siempre fueron enemigos de la península ibérica. Esos 300 años que se han estado mencionando, había prohibición de que vinieran los ingleses, los holandeses, y ellos se encargaron de construir parte de esa leyenda negra que hoy es utilizada recurrentemente. Yo creo que uno debe buscar en la historiografía los hechos reales y no en ese historicismo, digamos, que hace especulaciones y que pueden pues recalcar temas que a lo mejor no son tan verídicos, ¿verdad? Entonces, una recomendación que yo hago cuando estamos revisando juntos es eso: basémonos en hechos reales, en datos historiográficos, no en el historicismo, que puede ser muy especulativo y selectivo a la forma en el momento de hacer explicaciones. Y terminaría tal vez solo también como una propuesta rápida, y es que creo que los guatemaltecos estamos en la capacidad, por todo lo que se ha vivido y por la buena voluntad que a todos nos mueve, de construir una cosmovisión común. Para ello, pues requerimos, por supuesto, de apertura, de esa disposición de aprender del otro, como estamos haciendo, aunque no coincidamos en todos los puntos, pero creo que tenemos esa capacidad, inteligencia y voluntad para encontrar juntos valores que son comunes, y a partir de esos valores podemos construir una cosmovisión guatemalteca que nos permita vivir, ojalá, en paz a nosotros y a nuestros descendientes. Gracias, Raúl. Muchas gracias, Roberto. Sí, la verdad que ese es el espíritu de esta serie de abiertos, ¿verdad? Y que podamos dialogar y que podamos entre todos ir imaginándonos que somos capaces de diseñar y construir juntos un futuro diferente, ¿verdad? Edgar, ¿cómo, después de todo lo que nos ha planteado en estos 10 minutos, ¿verdad? ¿Cómo construimos una Guatemala plural y incluyente? ¿Y qué podemos aprender? ¿Y cómo nos puede ayudar todos estos procesos históricos para construir esa sociedad más horizontal? Bueno, muy interesante porque nosotros en la Universidad de San Carlos hemos manejado últimamente un concepto que no es nuestro, sino es de Orlando Fals Borda, el investigador social colombiano, cuando hablaba de las naciones inconclusas. Nosotros creemos que estas son naciones inconclusas porque uh, cuando se trató de superar la época colonial, pues se trataron de impulsar las ideas de la ilustración, la separación de poderes. Y hoy vemos que la separación de poderes en nuestro país es puramente formal, que en la práctica no existe. Se trató también de la igualdad. Y nosotros vemos que en nuestro país, en la actualidad, pues tampoco existe la igualdad de participación política.
Se trató de crear ciudadanía, pero esa ciudadanía era limitada a las personas que sabían leer y a las personas que tenían cierto poder económico. Debemos recordar que los sistemas de trabajo forzado que se implantaron a partir de las leyes de Barcelona 1542, que sí sustituyeron a la esclavitud, esos sistemas de trabajo forzado duraron hasta los últimos dictadores liberales. Estamos hablando hasta 1944. Pero esa persistencia de, del trabajo forzado, del trabajo no remunerado adecuadamente, ha hecho que este capitalismo amorfo que tenemos influye decisivamente en la conformación de nuestra sociedad política también. Entonces, ¿cómo construir sobre esas bases tan desiguales? Pues aquí la opción es precisamente incorporar en la toma de decisiones a todos los sectores de la sociedad. Y estos sectores de la sociedad están haciéndose cada vez más visibles y cada vez se están planteando más sus derechos. Yo quiero comentar así brevemente que las efemérides no simplemente sirven para conmemorar. Recordemos que en 1992 sirvió para que se hiciera un planteamiento que fue reflejado en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, que luego no se haya puesto en vigencia y que el mismo acuerdo no haya tocado temas tan delicados como, por ejemplo, la territorialidad, pues el esfuerzo se hizo. Creo que este bicentenario y el próximo quinto centenario de la invasión, que va a ser en el 2024, es decir, estamos apenas a 3 años, debe servir precisamente para la exigencia de modificar la estructura del poder político, económico y social. Pero para eso hay que hacer un trabajo ideológico. Para eso hay que hacer un trabajo de discusión académica. Para eso tenemos que basarnos, si no en dogmas, no en mitos, sino que tenemos que desmitificar la historia. Entonces creo que ahí podríamos nosotros pensar en que los pueblos indígenas, los afrodescendientes, que no son solo los garífunas. Nosotros creemos que cuando hablamos de la población negra en Guatemala nos estamos refiriendo solo a los garífunas e ignoramos las otras migraciones de población negra desde la conquista, la colonia, la construcción de los ferrocarriles, etcétera. Y entonces tenemos que respetar y hacer valer los derechos de todas las comunidades. Y ahora ya no solo hablamos de comunidades étnicas, hablamos también de la diversidad sexual, hablamos también de la diversidad etaria y, en fin, de todas estas cosas que nos hacen diferentes, pero no desiguales. Muchas gracias, Edgar. La verdad que sí son muy certeras sus palabras. Miren, hemos llegado ya como si nada a 1 hora de programa. La verdad que como sucede cuando uno está abordando temas importantes y con seriedad, pero que nos interesan a todos porque todos queremos ser parte de esta reflexión, de este diálogo. Se nos pasó la hora. Quedamos ahora en el íntimo. Invitamos a las personas que nos quieran seguir acompañando a permanecer con nosotros
damos ahora el momento de los invitados, las personas que nos acompañan el día de hoy, que quieran solicitar la palabra, pues pueden levantar su mano y nosotros aquí estamos, yo estoy aquí controlando el chat. Si alguien quiere agregar algo, hacer alguna pregunta hacia alguno de nuestros invitados, pues con mucho gusto, bienvenidos. Mientras... Sí. En este momento del íntimo, ustedes pueden levantar la mano, pueden escribir sus preguntas en Facebook, nosotros vamos a estar pendientes. Realmente queremos oír de todos, ¿verdad? La conversación es muy enriquecedora cuando la armamos todos juntos. Entonces, si tienen dudas, preguntas, este es el momento. Y mientras tanto, no sé si alguno de nuestros panelistas quiere agregar un comentario en lo que se rompe el hielo y alguno levanta. ¡Ah, ahí está! Hugo ya levantó la mano. Hugo, te queremos escuchar. Hugo. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por las cátedras que acabamos de escuchar. Realmente son muy beneficiosas para nosotros. Y mi pregunta es cortísima y tal vez hasta en algún punto muy simple, pero yo quisiera saber cómo nos ven precisamente o dirigido a los expositores, cómo ven a los jóvenes de hoy en día, cuál es su esperanza para nosotros respecto al futuro, ven más unión o ven más división. Sabemos que no solo Guatemala es la que está cambiando, sino el mundo entero se está transformando de una forma acelerada en estos días y eso no nos deja ver ciertos temas que veníamos construyendo de generaciones anteriores. ¿Cómo ven a la juventud hoy en día con respecto al futuro y cómo los jóvenes podemos retomar esos temas? Gracias, Hugo. ¿Quién quiere intervenir de ustedes? Bueno, yo rápidamente decir que en lo personal, gran esperanza en la juventud. Creo que los jóvenes, los millennials sobre todo, no han vivido lo que hemos vivido, los que ya superamos los 70 años y que nos tocó, por ejemplo, toda esa época tan difícil del enfrentamiento armado y esa ideologización que hubo de las partes y que las ideologías normalmente encasillan las mentes y hacen más difícil la comunicación entre personas. Los jóvenes no tuvieron esa experiencia en lo personal, de manera que para ellos creo yo que debe ser más el encuentro. Obviamente tienen que conocer la historia, ¿verdad? Y no solo una historia contada por un grupo o una ideología, sino intentar, como mencionaba antes, ir a la historiografía, no al historicismo, y tratar de recuperar la información tal como es para que se formen un criterio. Pero la esperanza en la juventud es totalmente de un 100%, porque veo yo que están con el deseo de sacar adelante esta Guatemala que a los que ya vamos de salida no logramos y nos sentimos con cierta culpabilidad todos. De manera que hay esperanza en la juventud y en ellos está depositado el que salvemos al país. Gracias. Gracias, Roberto. Sí, definitivamente el espíritu de estos abiertos es precisamente poner sobre la mesa distintas ideas para que los jóvenes, sobre todo, puedan construir un criterio, ¿verdad?, propio. De eso se trata estos diálogos abiertos, estos diálogos horizontales, ¿verdad? Que podamos ir contribuyendo, a que cada uno de nosotros, y por supuesto los jóvenes, puedan formarse un criterio objetivo. ¿Alguien más quiere agregar algo, Edgar? Yo quisiera mencionar algo. Yo quisiera tener ese optimismo de Roberto, la verdad. Me encantaría. Pero tenemos también que poner los pies en la tierra. Ahora
los medios de comunicación se globalizaron. Los aparatos inteligentes nos hacen más dependientes de esa tecnología y se transmite una visión homogénea de la cultura del mundo, de tal manera que si nosotros vemos en la historia cómo Randall Hearst manipuló con sus periódicos la opinión de los Estados Unidos para invadir Cuba y prácticamente intervenirla hasta el tiempo de la revolución en 1959, nosotros vemos que ahora esos medios son mucho más poderosos. Las opiniones que se vierten, la ropa que se viste, las formas de hablar, desgraciadamente están tan globalizados que nos están orillando a una situación en donde cada vez la identidad cuesta más mantenerla, es más difícil mantenerla. Entonces, ante tal avalancha de los medios de comunicación internacional, pues queda reforzar los medios alternativos. Y digo, ojalá que logremos a través de los diálogos, a través de estas aperturas, el poder incidir en cambiar esa forma en que se ha venido contando la historia, esa historia de bronce que no nos deja ver la historia real. Entonces, pues la juventud tenemos que trabajar de la mano para poner un alto a esas influencias globalizantes que nos están viniendo y que nos bombardean las 24 horas del día. Gracias, Edgar. Tengo a Joe Resino y a profe Rafa. No sé quién levantó la mano primero. Bueno, una pregunta a todos los expositores. Si existe una línea de caste en Guatemala entre la población indígena y los ladinos, y si es así, ¿cómo se puede combatirlo y cambiarlo? Gracias, Joe. No sé quién quiere responder. Perdón, si pudiera repetir, Raúl, la pregunta. Joe, por favor. Si existe en Guatemala una línea de caste, discriminación, pues una línea, lo que se llama línea de caste, como existe en la India, entre la población indígena y la población ladino. Y si es así, ¿cómo se puede cambiarlo? Se nota en todos los áreas en Guatemala. Es obvio que sí hay, a juicio mío. Me permiten, no, las castas de la India son muy diferentes. Es otro tema que no existe en Guatemala. En la India se nace en una casta y no se puede mover de esa casta. En Guatemala hay con dificultades, sí, pero hay movilidad social. Y un indígena rural puede graduarse de la universidad y ser un profesional exitoso, y si él gusta puede cambiar su estilo de vida. De manera que no es una sociedad rígida como las castas hindús. Y en el tema de la discriminación, desafortunadamente ese sí es el tema que hay que tratar de combatir todos. La discriminación es el gran mal. Se habla mucho del racismo, y yo pienso personalmente, ¿verdad? Es un criterio que las razas no existen. Existe una raza humana, y biológicamente está demostrado que somos todos con la misma constitución como personas. Lo que sí existen son diferentes etnias, diferentes culturas y costumbres, y eso dentro de cada etnia incluso hay discriminaciones. Entonces lo que hay que superar es la discriminación. ¿Y cómo se supera la discriminación?
Nosotros aquí en Quetzaltenango hemos hecho experiencias sobre ese tema y vemos que lo primero que hay que lograr es perder el miedo del otro. Dos personas que se encuentran, si son físicamente diferentes, se teme hay un temor natural en la persona humana. Pero en cuanto empieza una comunicación entre ambas, se empieza a dar una facilitación de comunicación y que puede llegar a lograr objetivos comunes. Es como, igual que la sinapsis cerebral, hay una sinapsis en lo social que permite que las personas se puedan encontrar, pero es a partir del diálogo, a partir de la buena voluntad y a partir de esa comunicación franca. Gracias. Gracias, Roberto. También ese es el espíritu de estos abiertos, ir perdiendo esos miedos de encontrarnos, de reconocernos, de dialogar, ¿verdad? Profe Rafa, bienvenido. Mucho gusto, un saludo desde Jocotenango, Zacatepeques. Un abrazo a todos y a todas. Escuchándolos, disculpe que solo voy a tratar de contextualizar lo que quiero preguntar. Hay un libro muy lindo de Boaventura Santos que dice descolonizar el saber y reinventar el poder. Y utiliza ahí dos temas muy lindos que tendríamos que trabajarlos y los ato con lo que nos comentaba Aura Cumes, que eran los temas de descolonizar, que son temas que causan polémica, pero que hay que empezar, bueno, tendríamos que haberlos empezado a trabajar desde hace tiempo. Y habla sobre el despensar y el desaprender, y cómo nos han atado a través de la historia. Yo, por ejemplo, hasta los 18 años, nunca cuestioné por qué salíamos a marchar. Y fue a partir de estas lecturas y de conocer, de despensar, de desaprender, cómo fuimos dominados a través de una ideología y cómo nos fueron cerrando los espacios de crítica, de cuestionamiento, pero de creación también, porque como, bueno, ya no tan jóvenes, hay muy pocos espacios de creación y de donde nosotros podamos intervenir o pensar, por ejemplo, la educación, que es un tema bien lindo, pero que en Guatemala lamentablemente es muy posible que este año celebremos de la misma forma 200 años que en realidad no los tendríamos que hacer esas celebraciones que no tienen sentido. Pero mi pregunta es para Aura Cumes. ¿Usted cree que el saber se está descolonizando y que si el poder se está reinventando? Muchas gracias y felicitaciones por el espacio a todas y a todos. Buenas noches. Gracias. Aura. Sí, bueno, no he leído a Boaventura de Sousa, pero yo coincido en que la manera en que se interpretan muchos hechos de la historia y que se seleccionan determinados hechos de la historia tienen ya un posicionamiento ideológico, dependiendo de qué lado se está. Así se escriben hechos de la historia que parecen científicos, pero finalmente son hechos seleccionados desde un lugar. Y por lo tanto, a mí me parece que uno de los grandes desafíos que tenemos aquí es replantear los hechos y reinterpretarlos. La interpretación es básica, porque a través de la interpretación de los hechos se nos disciplina a los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos cotidianamente. Estas ideas de que somos lo peor y solo con la colonización pudimos aspirar a algo de civilización, son hechos que nos disciplinan cotidianamente para mantener la posición de dominación que la construcción colonial ha hecho sobre las vidas de los pueblos originarios. Yo aquí quisiera decir que junto con muchas organizaciones y comunidades no reivindicamos la categoría etnia para definirnos a nosotros mismos. No reivindicamos tampoco la categoría raza. Esa es una construcción colonial, la categoría raza, pero existe racismo sin raza. Esa es una cuestión que es necesario discutir. La perversidad del racismo en este país y en muchos otros países es que escondió la noción de raza, pero el racismo existe.
Y por eso a mí me parece muy importante que el problema colonial no basta con ser discutido por historiadores, ¿no? Sino el problema colonial necesita ser discutido desde todos los campos de la vida. La gente tiene mucho que decir sobre la manera en que vive cotidianamente la dominación colonial, pero muchos otros campos de análisis necesitan descolonizar estos saberes que plantea el profe Rafa. Hay un proceso, a mí me parece que hay un proceso de descolonización de los saberes que ha ido muy lentamente, pero que finalmente habemos gentes embarcadas allí. Y la descolonización del saber también busca desafiar el poder, y de ahí el planteamiento de otras personas de otros lados sobre descolonizar el poder, descolonizar el saber y descolonizar el ser, ¿no? Que coinciden mucho con lo que nosotros hemos planteado. Entonces, me parece que ese es un camino que hemos seguido y existen varios espacios en que debatimos en las universidades, donde nos toca participar, estamos debatiendo estos posicionamientos tanto con gente indígena como no indígena. Quisiera decir que muchos de los posicionamientos de descolonización en el campo de la política es, por un lado, el Estado plurinacional que están proponiendo varias organizaciones indígenas. No estamos proponiendo un Estado multiétnico, no, sino un Estado plurinacional, lo cual significa que nos estamos reivindicando como naciones originarias. Es otro planteamiento. Y lo estamos haciendo en el marco de la soberanía, libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas como pueblos preexistentes al Estado. Quisiera remarcar, preexistentes al Estado. Significa que tenemos una condición histórica que nos legitima para existir de la manera en que queremos existir en este país. Y los pueblos indígenas planteamos la coexistencia. No estamos replicando mecanismos de dominación, sino estamos replanteando desde hace muchísimo tiempo una coexistencia. Por el otro lado, también en el chat, Raúl, hay varios planteamientos. Alguien que dice qué opina sobre el rescate del patrimonio cultural prehispánico. Realmente es un proyecto que le está quitando la historia, la memoria a los pueblos originarios, quienes tenemos toda la legitimidad de recuperar el territorio y lo que forma parte de nuestro legado. No es un legado del pasado, es algo con lo cual nos conectamos muy directamente y ahí los guías espirituales tienen mucho que decir al respecto. Así que esto solo es posible en un Estado republicano colonial, el hecho de que el Estado mismo se adjudique el patrimonio de los lugares sagrados o de las ciudades sagradas que nosotros tenemos. Bueno, en fin, el desafío es descolonizar el saber, descolonizar el poder, descolonizar el ser, como dirían profesores de otros lugares, y que estos debates se hagan en múltiples campos. Y la historiografía, la historia, no ha seleccionado hechos de manera imparcial, como se supone, se ha hecho, no, allí siempre que alguien hace la historia, siempre que alguien lee e interpreta, lo hace desde un lugar. Y de ahí la necesidad de la pluralidad en la construcción del conocimiento. Muchas gracias, Aura. Sí, efectivamente, hemos estado leyendo algunas preguntas que nos han planteado desde Facebook Live, porque tenemos también audiencia que no accesó al abierto vía Zoom, sino que está en Facebook Live. Voy a pasar ahora a leer rápidamente algunos de los comentarios que están acá en el chat. Solo los que tengo ya últimamente, porque como les digo, el tiempo se nos fue tan rápido, de verdad. Ese es un tema que podríamos amanecer hablando de esto y que además tan necesario. Y de nuevo agradezco a nuestros panelistas la apertura, la disposición, el entusiasmo a compartir con nosotros cada uno de ustedes su punto de vista. René Gómez dice, la importancia de revisar objetivamente la historia sin romantizar ni idealizar ningún periodo de nuestra historia. Somos el resultado de procesos históricos, muchos de ellos violentos, de décadas, cientos y miles de años.
Hugo Berreondo ya participó, dice gracias por tocar estos temas. Los jóvenes que ahora estamos construyendo, que van a leer, las futuras generaciones, debemos unirnos para que lean que fuimos la generación que se abrazó frente a un nuevo cambio de época y caminaron juntos. Creo que Roberto Gutiérrez sí tiene mucho de nueva narrativa porque no todo fue ni es negativo, también hubo avances, aunque no perfectos. Todo lo que hemos vivido, dice Jan Samayoa, nos ha formado tanto en lo positivo y en lo negativo. Aprender de ambos nos enriquece. Joe Recinos ya participó, Rocío Peralta, excelente abierto, gracias por el aporte y la narración para poder ver en qué puntos podemos tener una nueva narrativa. Profe Rafa también ya participó, pero dice, ahora Cumes nos devuelve esperanza y nos invita a leer y cuestionarnos esa es una nueva narrativa. Marvin Hernández, una muy buena proposición, apertura y disposición de aprender del otro a pesar de nuestras diferencias. Que no termine todavía, dice el profe Rafa, tenemos que cumplir con, porque nuestros invitados además tienen compromisos académicos, ¿verdad? Excelente intervenciones, Aura Cumes y Edgar Varías, dice José Calderón. Esta conversación, les recuerdo, está siendo transmitida en Facebook Live, también la pueden ver posteriormente. Alejandro Arévalo, magníficas disertaciones de los tres panelistas, muy ilustrativos. Ojalá que el espíritu que subyace en estas visiones sea constructiva y no destructiva, reconociendo la verdadera historia de nuestro país con sus luces y sombras, pero revalorándonos mutuamente. Hay que darle su lugar a todos los pueblos, dándonos cuenta de que el futuro puede ser diferente, mejor que el pasado, aprendiendo de lo bueno, lo malo y lo feo, pero basando en hechos y no en mitos o dogmas, con mentes abiertas y con disposición al cambio y cambiar de verdad. Ánimo, muchas gracias. Si diera tiempo, agradezco si la doctora Aura Gómez puede comentar una intervención sobre el proyecto de ley de rescate del patrimonio, ya lo acaba de hacer. Entonces, miren, se nos fue el tiempo y nosotros, como si nada, ya estamos a 2 minutos de terminar, pero antes de terminar, quiero agradecer de nuevo, una vez más, la presencia de cada uno de las personas que se conectaron esta tarde con nosotros y que además, no solo a través de Zoom, sino a través del Facebook Live y sobre todo en la disposición a dialogar de una manera seria, de una manera abierta, horizontal, que ha manifestado Aura, Roberto y Edgar esta tarde, a quienes les agradecemos un montón, la verdad, que han puesto sobre la mesa temas necesarios para reflexionar y para debatir las ideas y que entre todos podamos redactar una nueva narrativa. Los queremos, antes de despedirnos, dejarlos con un video que queremos compartir con ustedes. Creo que no tiene compartido el sonido. Ya avisé, Aura, gracias. Espacio donde estemos todos, decidir cómo y a dónde ir. Nuestra fuerza es la diversidad. Hoy me acerco a ti para abrazarte, siente. Hoy me acerco a ti para encontrarnos justo. Caminar mirando al horizonte, construir la paz con nuestras manos, la paz.
Chupacahua, Caslemar, Shahunan, Cocapache, John Shabajanita, Shahunan, Hadiushla, Jahun Caslemar, Yo, Chabelo, Gatana, Donabahu, Tinselatabi, Matatati, Rochude, Panamatobi, Santa Chahita, Amahan, Sirobash, Inin Sutuki, Harroberry, Tike, Panawan mo. Hati hati reaching Nikki It's get slam patati nami Hold the head to know the canoe Coach Hakanup Shabbat Hakush Hoy hacer por ti para abrazarte siempre Hoy hacer por ti para encontrarnos justo caminar mirando al horizonte construir la paz con nuestras manos la paz Kochi kantapeni kajahis karacholes, kochi nekajotayin kachopo, dekano, lichini kakanu krutilech kasemas, pakashimule. Caminar mirando al horizonte, construir la paz con nuestras manos, la paz. La paz. Muy buenas noches a todos. Los vemos en el próximo abierto. Muy bien. I'm a StreamYard user. For the last 6 years, El próximo jueves. I've been live streaming consistently to YouTube and Facebook. Nos vemos Che, hasta luego. jueves con el tema de independencia. Gracias a todos y Mirando al Horizonte se llama la canción por si les gusta y la quieren compartir. Feliz noche a todos. Feliz noche a todos. Síganos, por favor, en redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook y por favor estén pendientes de nuestra comunicación a través de esa vía. Feliz tarde a todos y muchas gracias. Muchas gracias a Roberto, a Aura y a Edgar nuevamente. Gracias, igual, un honor haber compartido con Edgar y con Aura y con cada uno de ustedes. Buenas noches, gracias. Feliz noche. Adiós, feliz noche, qué gusto verlos. Nos vemos el próximo jueves.